Hola, ¿cómo están amigos de empresarial360grados.com y de impresoresafiliados.com? El día de hoy te vamos a decir cómo puedes hacer para que tu negocio pueda seguir funcionando mientras tú estés o descansando o de vacaciones. ¿Quieres saber cómo? Quédate en este video. ¿Cómo están amigos? Bueno, para este tema que estamos tratando, que vamos a tratar, primero quiero introducirlos o queremos introducirlos a una información muy básica para contextualizar cómo es que un negocio funciona de manera automática y cómo tu negocio puede llegar a lograr eso. Ahora bien, he invitado a Oscar, ustedes no lo conocían, pero Oscar es una persona que está con nosotros, es mi socio de hecho, en Empresarial ya tiene algo así como 2 años con nosotros. Él ya ha estado en lugares, bueno, tiene conocimiento financiero, legal, más de 35 años trabajando en el tema de cuestiones pues de dinero, de administración de empresas, o sea, una persona que sabe del tema, conoce del tema, y por eso le invité a platicar acerca de este contexto que quiero o queremos mostrarles para entrar con este tema, cómo poder hacer que tu negocio funcione de manera automática, pero primero vamos a ver en qué lugar nos encontramos. Para esto entonces le doy paso a Oscar y yo voy a andar por aquí, pero el tema es todo tuyo, Oscar. Gracias, buenas tardes. Pues como lo dice Jorge, yo tengo aquí con él 2 años más o menos. Estamos viendo la parte de números financiero, estamos buscando esquemas para poder, como lo decía él en un principio, trabajar de una manera muy especial, convertirnos en dueños de una empresa que produzca dinero, que produzca utilidades mientras nosotros dormimos, descansamos o estamos de vacaciones, que al final de cuentas para eso se trabaja. Yo no quisiera tocar puntos muy técnicos, ni tampoco quisiera hablarles de leyes o de cuestiones financieras o de la bolsa o algunos conceptos que de repente pues nos lo comentan por ahí y queremos platicarlos pero no los entendemos. En este momento esa no es la idea. Nuestra idea es con pequeños tips lograr ir introduciéndolos a la cuestión financiera, a cómo se hace el dinero, pensar cómo vamos a desarrollar algo para que nos llegue el dinero. Por ahí hay un libro, está muy de moda, que se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Esta persona habla en su libro de que tuvo 2 padres, tuvo un padre biológico y un padre que lo adoptó. Uno era pobre, que era su padre biológico, y otro era su padre que lo adoptó, que era financiero. Su padre le decía a Robert que estudiara, que con el estudio iba a lograr muchas cosas, que iba a manejar ciertos conceptos y que además, iba a lograr tener seguridad. Sin embargo, el otro padre, que era el rico, pues le platicaba de otros conceptos que sin tanto estudiar y sin tanto matarse podía lograr situaciones muy positivas en la situación de tener un contexto de lo que era el dinero, pero un contexto amplio para poder generar esa situación de dinero. Yo quisiera empezar a platicar con esta breve introducción de cómo piensa hoy por hoy nuestros connacionales. ¿Cómo pensamos de repente? Yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo recuerdo cuando era chico, mi padre, que fue y sigue siendo mi superhéroe, que me decía: hijo, estudia. ¿Por qué? Porque entre más estudies, vas a conseguir un trabajo muy bueno y vas a trabajar así de poquito, pero vas a ganar mucho. Qué equivocado estaba si mi padre viviera hoy, decirle: papá, ¿qué crees? No te imaginas que lo que me dijiste, pues no estabas equivocado en cierta manera, pero yo de verdad he estudiado mucho, tuve un buen trabajo, hoy tengo una colaboración con Jorge aquí en Empresarial. Y pues estudié y ¿qué creen? Me dio un trabajo seguro, me dio un trabajo que me dejó ciertas utilidades, pero me restó otras cosas. Estudié mucho, sí tuve un empleo seguro, pero ¿qué creen? No gané mucho. Sin embargo, hoy que estoy en esta nueva etapa me doy cuenta
de que el concepto que es de hacer dinero es de otra manera. No es malo lo que me enseñó mi padre, porque al final de cuentas él aprendió lo que en su momento tuvo y que a lo mejor así lo enseñaron y que así lo han venido enseñando y que hoy seguramente ustedes escuchan o han escuchado de sus papás. Ahorra, estudia y vas a ver cómo vas a tener dinero. No es malo, no está equivocado, pero sí tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de hacer dinero, de cómo podemos trabajar. Dice Robert en su libro que la gente en nuestro país piensa, bueno, también en otros países, pero vamos a hablar de México porque estamos en México, que la gente piensa, o hay dos segmentos, un segmento de pobres y un segmento de medios o ricos, llamémoslo. ¿Cómo piensa hoy el pobre? El pobre piensa que ¿quién debe de darnos los beneficios, la seguridad social? Si hay una inundación, que nos den casas, que nos den cobijas, que nos den alimentos. Que el gobierno, ¿por qué? Porque supuestamente es el que tiene el poder para darnos, porque tiene el dinero para darnos a nosotros y debemos de vivir del gobierno. Y la verdad, yo creo que no, debemos empezar a cambiar. ¿Cuál es la otra que decimos? La familia. Oye, cásate con él o con ella porque tienen dinero. Finalmente te va a mantener, te va a llenar de satisfactores. ¿Y qué crees? Seguimos pensando como nos venían diciendo. De hecho, ahí la comunidad, sin ser peyorativos en nuestro comentario, la comunidad de ciertas zonas rurales que hacen tener muchos hijos. ¿Para qué? Para que llegado el momento que los hijos han crecido, mantengan a los padres. Y por ahí tenemos ese detalle, que tampoco es malo, y debemos de atender a esa parte como seres humanos y como una idiosincrasia que tenemos hoy por hoy en nuestra cultura, pero no para que nos mantengan. Y luego la otra, ¿cuál es? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos? Vamos a jugar a la lotería, al pronóstico, al progol, porque nos vamos a sacar 50, 60, no sé cuántos millones hay, y ahí andamos tirándole a la lotería. No es malo tampoco. Si es por diversión, pues decimos vamos a jugar a la lotería. Finalmente la lotería no tiene, es para tener un esparcimiento y una diversión, pero no como un concepto de hacernos millonarios, que si no la sacamos, qué bueno. Pero ¿cuántos conocemos que se han sacado la lotería? Así es como piensa la gente pobre, como muchos de nosotros de repente pensamos, que el gobierno nos dé, que nuestra familia nos mantenga, vamos a jugar a la lotería. Vamos al otro concepto, ¿cómo piensa la gente de cierto nivel medio hacia arriba, o los ricos? Lo que hablábamos, vamos a estudiar, vamos a una escuela, esta escuela que nos va a dar conocimientos, y como lo decía hace rato, son importantísimos para ver un concepto amplio de la vida, para tener muchas gamas, un espectro bastante amplio que nos permita ver dónde podemos aprovechar esa oportunidad y que esto genere dinero. Es sumamente importante la escuela, pero la escuela no nos va a hacer rico. Luego decían, ¿para qué estudia uno mucho? Bueno, para un trabajo, tener un trabajo seguro. Que claro, yo tuve un trabajo seguro, 37 años en un banco. Cuando los bancos eran bancos, me tocó que daban un beneficio adicional a los empleados y decían, oye, trabajas en un banco es por algo. Y por eso, porque tienes un estudio, porque tienes un nivel, porque tienes unas ciertas características que no tienen otros trabajadores. Que no lo creo, porque somos iguales. Es simplemente el concepto que se les dio en su momento a los empleados bancarios. Entonces, te dan el trabajo seguro. Y luego, del trabajo seguro, cuando empiezas a ganar dinero, ¿qué te decían? Ahorra, ahorra. ¿Para qué? Pues ahorra para que tengas dinero en el futuro. Pero de repente decimos, ¿cómo vamos a ahorrar si apenas nos alcanza para comer? Porque seguimos pensando en el dinero. Seguimos pensando en esa parte. Robert toma un concepto muy bueno, que es del vaso. El vaso es un contexto, el continente, y el contenido es el agua. Y aquí, el pensar en el dinero es nuestro contexto. Y si nuestro contexto es de este tamaño, es de este tamaño pequeñito, ¿cuánto dinero nos puede llegar a alcanzar en ese
contexto, en ese continente, en ese pensamiento pequeño que tenemos. ¿Cuánto? Tenemos que ampliar nuestra posición, tenemos que pensar de manera diferente a lo que venimos pensando hoy. Tenemos que cambiar la actitud de pensamiento. Es por ello que hoy, preocupados en que debemos de compartir esta parte y debemos de buscar la forma de cómo cambiar la forma de pensar, de hacer dinero y cómo hacerlo, es en el contexto que traemos. Pues bien, ya vimos cómo piensan los pobres, ya vimos cómo piensa la clase media o los ricos. Bueno, Robert lo divide en un cuadrante que les llama de empleados, subempleados, dueños e inversionistas. La parte de los empleados, ¿qué hacen los empleados? Trabajar. Se contratan por un sueldo, por un horario, y tienen esa parte. Pero dicen, quiero más dinero, pensando como empleados. ¿Qué hacen? Pues voy a buscarme otro trabajo. Y siguen trabajando. Y, oye, hay tiempo extra. Me va a dejar dinero. Seguimos trabajando. ¿Qué hacemos? Trabajar, 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 pensando en que estamos haciendo dinero. Cuando nos subempleamos, yo soy dueño de mi negocio, pero ¿qué creen? Yo, si no estoy, no hay negocio. Entonces, eso no es ser dueño, eso es subemplearse a uno mismo dentro de un trabajo, dentro de un oficio. El abogado, el doctor, el profesionista que tiene una carrera y que la desarrolla por sí mismo, se vuelve subempleado de su propia empresa. No quiere decir que tenga una empresa, que se vuelva empresario. Esta parte del cuadrante de los empleados y los subempleados tienen algo muy común. Suman y restan. ¿Por qué decimos que suman y restan? Porque para tener dinero, ¿qué hacen? Trabajan, trabajan, trabajan. ¿Y eso qué es? Sumar, sumar, sumar. Pero ¿qué pasa con la otra parte? Restan tiempo de calidad de vida, tiempo a la familia, tiempo a los hijos, tiempo a la diversión, tiempo al descanso. ¿Por qué? Porque están trabajando, trabajando, trabajando y su tiempo lo están empleando en querer hacer mucho dinero y se están perdiendo de las mejores cosas de la vida. No quiere decir que sea malo, no, es importante y tenemos que dar gracias a Dios a aquellos que seamos creyentes de que tenemos un trabajo. Habiendo trabajo y salud tenemos muchas cosas. Sin embargo, ¿qué piensan los ricos, los dueños de las empresas? Ellos dividen y multiplican. ¿Por qué? Porque ellos, mientras se divierten, mientras gozan, su empresa sigue produciendo y ellos invierten, y al invertir siguen siendo dueños. ¿Por qué decimos dinero llama a dinero? Ustedes han escuchado ese dicho, dinero llama a dinero. ¿Ustedes creen que todos los grandes empresarios están metidos en su empresa? ¿Un Carlos Slim está metido en su empresa? No. Él disfruta, anda viendo otro tipo de negocios, mientras los negocios que ha adquirido siguen produciendo. ¿Por qué? Porque ha tenido un orden, una disciplina, una responsabilidad en su momento, que al grado de que cuando lo deja sigue produciendo su empresa. Entonces, ese es un verdadero dueño. El verdadero dueño es aquel que mientras produce su empresa, él descansa, él disfruta, él vacaciona, él viaja. ¿Por qué? Porque ha sido muy dado a entender la posición. Claro, para ser dueño tuvo que tener la cuestión de la escuela, la educación, el adoptarse a ciertas medidas, el seguir ciertos lineamientos de manera disciplinada y de manera ordenada. Y lo importante, hacerse de gente que le pueda hacer ese trabajo que él va a delegar para que su empresa produzca. ¿Por qué decimos que divide y multiplica? Divide porque si tiene un concepto de una empresa, una idea de un negocio, puede ser de él, puede ser de un tercero, o puede ser un producto de alguien y que lo mercadee a través de diversos medios, a través de diversas formas que le permitan crecer, no nada más en su zona geográfica, sino expandirse a otras ciudades, a otros municipios y, ¿por qué no?, a otros países. Hoy tenemos en la tecnología la facilidad de estar en un lugar y diversificar a todo el mundo, que nos vean en todo el mundo.
aprovechemos esto. ¿Para qué? Para que dividamos, y si vendo aquí, y vendo en Europa, y vendo en Asia, y vendo en Mérida, o vendo en Acapulco, ya estoy multiplicando. ¿Por qué? Porque estoy siendo un verdadero empresario y estoy manejando una posición de este ciclo que me permite ser, de verdad, dueño de una empresa. Hay otro concepto más importante. El fisco, ¿a quién beneficia más? Por ahí hemos escuchado, ¿por qué los grandes empresarios tienen deducciones de esto, de esto, de esto y de esto? Pues porque el gobierno quiere que cada uno de nosotros generemos una empresa, generemos una nueva negociación que nos permita ser dueños de esa negociación. Y entonces da subsidios, motiva, apoya, da beneficios fiscales. ¿Para qué? Pues para que siga produciendo y los empleados y los subempleados sigan generando esa riqueza del país. Entonces, ¿dónde se recarga el gobierno a cobrar impuestos? En la parte de los empleados y subempleados, que son los que hay que pagar sus impuestos a como sea, y las deducciones que tiene son menores a las de un dueño de una empresa. Por tal motivo, debemos ir cambiando. Recuerden, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para hacer dinero. No pensemos en el dinero, sino cómo podemos hacerlo. Cómo podemos generar dinero de una manera diferente. Cuando nos volvemos empresarios o nos volvemos dueños, por ahí traemos algo que le llamamos cuestión de empresas residuales. Este tema para mí es muy importante porque permite generar otros conceptos. Es un tema que más adelante les platicará Jorge y que me gustaría que lo pusieran en práctica. Esto es simplemente una pequeña plática que yo les comento para que empecemos a hacer un cambio en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de visualizar cómo manejar los recursos. Aquí lo importante es irnos introduciendo en una situación financiera, en ir manejando cuestiones financieras y no solamente de trabajar. No sé, algún tema en especial que quisieran ya de manera más específica, más introductoria o más bien más profunda, pues me gustaría que lo hicieran saber a través de los canales que tiene abierto el área de empresarial, y que a través de Jorge nos hicieran saber qué tema les gustaría que tocáramos o en qué parte nos detuviéramos más. No quisiéramos aburrirlos con mucho más plática, porque la verdad, para esto hay horas y horas y horas de poder platicar, y de verdad sería fantástico. Y conforme vayamos yendo en el tema, yo la verdad me apasiono y pudiera platicar aquí horas, pero no se trata de eso. Jorge, quisiera yo que... Así es, Oscar. Bueno, pues esta información que les dimos fue un resumen, porque realmente es una información muy vasta de todo lo que quiere decir este diagrama, este cuadrante del flujo del dinero. Aquí la cuestión era que conocieran ustedes las bases de dónde vamos a partir para el siguiente video que vamos a darles, en el cual voy a entrar de lleno con lo que es los ingresos residuales y los ingresos lineales. Viene con esto. Vamos a ver cómo podemos hacer un empleado, cómo le puede hacer para tener ingresos residuales o que se vuelva dueño de algún negocio estando en esta posición, o cómo un autoempleado cómo puede ser verdaderamente dueño de negocio. Y en este tema de la publicidad impresa o digital a la que te dedicas, vamos a enseñarte cómo tu negocio puede volverse de esta forma, ¿no? Que tenga ingresos residuales, después les explico de qué se trata, y que funcione sin que tú estés presente. Por favor, te invito a que si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete, que es muy importante que te suscribas. Nos despedimos. ¿Algo más que quieras compartir, Oscar? Nada más, que estamos a sus órdenes, y que si quieren tocar un tema más técnico, más legal, lo hagan saber a través de los canales, a través de la suscripción, y con gusto lo preparamos para ustedes. Así es, abajo de este video pueden poner el tema que ustedes necesiten que les hablemos, que les expliquemos. Si no les quedó claro algo, también podemos hablar de nuevo o dedicarnos a otros asuntos más específicos. Y pues hasta aquí nos despedimos, amigos de impresorasafiliados.com y de Empresarial 360 grados. Recuerden que esto de nada vale, de nada sirve si no toman acción. Lo más importante es tomar acción.